Bueno, hoy vamos a hablar sobre la reproducción en células, en plantas y en animales. Yo voy a hacer un resumen de todo, mis compañeros van a profundizar más en el tema. Bueno, vamos a comenzar. La reproducción en células, en plantas y en animales. Vamos a seguir. La reproducción celular es un proceso por la cual, a partir de una célula inicial o célula madre, se originan nuevas células llamadas células hijas. Asexualmente, la reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo desarrollado en el cual, a partir de una célula o un grupo de células, se desarrolla por procesos mitóticos o un individuo completo, genéticamente idéntico al primero. Sexualmente, intervienen la meiosis y la fecundación. En la mitosis se producen dos células hijas con el mismo material genético de la progenitora, es decir, exactamente iguales. La reproducción en plantas, así como cualquier otro organismo, tiene eventos reproductivos que son necesarios para mantenerse en algún ecosistema o en el mundo. Asexual. Este proceso radica en la obtención de un individuo a partir de varias divisiones mitóticas de una célula parental. A su vez, la mayoría de propagaciones vegetales artificiales, como injertos, cultivos de tejidos o estacas, se realizan por métodos asexuales, partiendo constantemente de células somáticas o células indiferenciadas. Como vemos en el fondo, primero se planta la semilla y va creciendo. Como vemos ahí, es un girasol, va creciendo el girasol. Reproducción sexualmente requiere la unión de dos gametos masculinos y femeninos, provenientes de diferentes individuos. Son características genéticas variables o se pueden ocurrir a partir de gametos del mismo individuo. Asexualmente. A modo de resumen, podríamos decir que en la reproducción asexual hay un solo progenitor involucrado y no hay órganos reproductivos reproductivos esenciales o células sexuales. Cada organismo es capaz de producir copias genéticamente idénticas de sí mismo al volverse adulto, y se puede dividir en fragmentación y gemación. Aquí al fondo vemos un ejemplo de fragmentación, que es la estrella de mar, que se puede como fragmentar en una parte y crecer otra. Sexualmente, produce gametos, que se puede dividir entre espermatozoides y óvulos por meiosis. El óvulo, gameto femenino, y el espermatozoide, gameto masculino, deben unirse a través del proceso de fecundación para crear una célula diploide, el cigoto, y este se puede dividir en vivíparos y ovíparos. Gracias. Hola, mi nombre es Valentina Silva y yo les voy a hablar acerca de la reproducción celular sexual. ¿Qué es la reproducción celular sexual? Es un proceso que se lleva a cabo por plantas y animales. Es común en los organismos pluricelulares, con el fin de procrear nuevos seres vivos como descendencia. Para este proceso se necesita un cuerpo femenino y un cuerpo masculino. Los procesos de la reproducción sexual. Tras la reproducción sexual se genera un nuevo ser vivo que hereda una serie de características de sus progenitores y así sucesivamente. La meiosis es parte de este proceso. Esta obtiene los gametos. Los gametos son como los ovarios de la mujer. Tipos de reproducción sexual. Se distinguen dos tipos de reproducción sexual según las características morfológicas y funcionamiento de los gametos. La primera es la reproducción sexual anisogámica. La reproducción sexual anisogámica es la más frecuente y utilizada por los organismos pluricelulares, es decir, plantas y animales.
El segundo tipo de reproducción sexual es la isogámica. La reproducción sexual isogámica es aquella que se presenta en algunos tipos de hongos inferiores, algas y protozoos. En pocas palabras, la reproducción sexual es uno de los mecanismos más importantes para producir o generar hijos, por así decirlo. Por lo tanto, es muy común que en los animales y las plantas se vea este proceso. Gracias. Mi nombre es Valentina Silva y eso fue lo que puse. Hoy les vengo a explicar sobre la reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción asexual? La reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo desarrollando a partir de células o un grupo de células. Se desarrolla por proceso mitótico en un individuo completo, genéticamente idéntico al primero. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. Características de la reproducción asexual. A partir de un único progenitor da origen a una descendencia. El material genético de los descendientes es idéntico al progenitor. No interviene célula sexual, gameto ni fecundaciones. Permite dar origen a una gran cantidad de individuos nuevos en un corto periodo de tiempo. Ejemplos de la reproducción asexual. Entre estas encontré las estrellas de mar, las plantas, los escorpiones y algunos salamandras. Buenos días, hoy les vengo a hablar de la mitosis y meiosis. Vamos a ello. Bueno, la mitosis, ¿qué es la mitosis? Ya te digo, la mitosis es la división celular de que se forman dos células con el mismo número de cromosomas de la célula original o de origen. La mitosis consta de 4 fases. ¿Cuáles son las fases? Ya te digo cuáles son las fases. Las fases son profase, metafase, anafase y telofase. Ya te explico la profase. El material genético comienza a condensarse y a formar hebras largas y delgadas. Metafase. Desaparición de la envoltura nuclear y localización de los cromosomas en el ecuador de la célula. Anafase. Los cromosomas migran a los polos de las células. Telofase. En cada polo de la célula comienza a reorganizarse la envoltura nuclear, rodeando los cromosomas que ya están descompactando. Bueno, a la mitosis le sigue un proceso que es la quitosis. ¿Cuál es la mitosis? Es la división del citoplasma para originar la célula C. Bueno, vamos con la meiosis. La meiosis es la división celular en que se generan 4 células con la mitad de cromosomas de la célula original. La meiosis cuenta con 2 periodos, que son mitosis 1 y mitosis 2. Tienen las mismas fases de la mitosis. Bueno, en la meiosis 1, por fase 1, los cromosomas homólogos se intercambian material genético. En la metafase 1, los cromosomas se localizan en el ecuador de la célula de forma aleatoria. Anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos de la célula. Telofase 1, los cromosomas que ya se encuentran en los polos empiezan a desorganizarse y a ser rodeados por envoltura nuclear. Cuando termina el primer periodo de división celular se obtienen 2 células diploides con la misma cantidad de material genético. Bueno, en la mitosis 2, las células hijas del periodo 1 entran en una corta interfase 2. Bueno, la profase 2, la cromática se vuelve a condensar y la envoltura nuclear desaparece. En la metafase, los cromosomas forman por 2 cromáticas que se ubican en el ecuador de la célula. Anafase 2, las cromáticas hermanas se separan y son llevadas a los polos de la célula. Telofase 2,
los cromosomas ahora con una sola cromática se encuentran en los polos y empiezan a reorganizarse en la envoltura nuclear alrededor de ellos. Al final de este segundo periodo de división nuclear, el resultado son 4 células diploides con la mitad de cromosomas de la célula original. Hola, mi nombre es Jesús Pertú y hoy le voy a hablar sobre la reproducción en las plantas, la reproducción sexual. Al igual que en los animales, la reproducción sexual en las plantas requiere de 2 gametos, masculino y femenino, los cuales se producen en los órganos sexuales de las plantas, estambre y estigma. Dichos gametos haploides se suelen juntar por la acción de insectos o medios polinizadores como las abejas, que transportan el polen lleno de gametos de una planta a la otra, permitiendo así la fecundación. Ejemplo, las margaritas. Los insectos juegan un papel muy importante para la reproducción de las margaritas y otras plantas, mediante la transferencia de polen. Esta conserva la multiplicidad genética. A este proceso se le llama polinización. El insecto deja en el estambre de una flor el polen y ella actúa como intermediario para la unificación del espermatozoide masculino y el óvulo femenino con el propósito de producir una semilla. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Carreño, estudio en el Rivera International School y hoy vamos a hablar acerca de la reproducción asexual de las plantas. El proceso de la reproducción asexual en las plantas ocurre cuando una parte de esta se desarrolla por aparte hasta convertirse en una nueva planta. Esto consiste en la producción de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano de una planta madre. Un ejemplo de esto es el ajo, que al crecer el tallo se vuelve un cebollín y en la punta de este aparece una cabeza de ajo, reproduciéndose asexualmente. Pero hoy nos enfocaremos en los tubérculos, rizomas y estolones. Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados que almacenan muchas sustancias nutritivas. De este puede salir, por ejemplo, una papa. Los estolones, estos crecen horizontalmente cuando entran en contacto con el suelo, formando raíces y dando lugar a una nueva planta. Ejemplo, los fresales. Y ya para culminar, son los rizomas, que estos, al igual que los estolones, crecen horizontalmente. Pero a diferencia, estos crecen subterráneamente. Por ejemplo, el lirio o el césped. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Santiago Pertus y hoy les voy a estar hablando sobre la reproducción de plantas gimnospermas. ¿Qué es la reproducción de plantas gimnospermas? Son plantas que tienen vasos conductores y flores, pero no tienen frutos cuyas semillas se forman en conos. Tenemos como ejemplo que pueden apreciar en la imagen el pino, el enebro y el ciprés. Conos masculinos son mucho más pequeños que los femeninos y se agrupan alrededor del final de las ramas, como pueden ver en la imagen. Ellos tienen unas escamas que se llaman brácteas. Tienen un saco que son las portadoras del polen con una célula madre de microporados N que se convierte en granos de polen N al expulsarlos por el viento. Conos femeninos tienen en cada bráctea una escama con 2 células madres 2N que sufren la meiosis para formar megasporas N. Una de ellas se origina al megatofito femenino. ¿Cómo se reproduce? Para saber cómo se reproduce se necesita un árbol. Ese árbol tiene un cono masculino y un cono femenino. En el cono masculino
como ya les vine explicando anteriormente, tienen una bráctea que en esa bráctea tienen un saco. Ese saco son portadoras del polen con la célula madre que se llama micropora 2N, que se convierte en granos de polen N. Y ahí donde es que se produce en cono masculino la meiosis. Cono femenino. El cono femenino tiene en cada bráctea una escama con dos células madres que se llama megaporas 2N. Y de ahí donde va a sufrir la meiosis para formar las demás megaporas N. Para saber cómo se da la reproducción, necesitamos saber la parte de la polinización. Para saber la parte de la meiosis necesitamos saber primeramente la polinización. ¿Qué polinización se hace ahí? Se hace la del viento. Cuando el cono masculino ya haya hecho su parte donde se convierte en una micropora N y se convierte en un grano de polen y listo para salir del cono masculino, el mismo viento se encarga y se lleva el polen, el grano de polen, hacia el cono femenino donde están las escamas y ahí donde es que entra. Cuando el grano de polen ya esté adentro y ya está listo para madurar, se forma el gametofito macho. Ahí donde es que esos dos núcleos espermatóficos se forman conforme el tubo de polinización y crece a través del tejido del óvulo. Ahora necesitamos saber la fecundación. En la fecundación, después de hacer ese procedimiento de la meiosis, viene la fecundación, donde un núcleo espermatófico se fecunda al óvulo, formando un cigoto. Cuando se hace el proceso del cigoto, el óvulo se desarrolla hasta formar una semilla madura 2N. Cuando ya está madurando, como pueden ver ahí en la imagen, ya tiene una escama, ya está el gametofito femenino N y está el esporofito embrionario 2N. Y de ahí donde es que viene y se hace ya el proceso, otro proceso que viene siendo donde ya va a madurar la planta y va a crecer por sí sola y hasta llegar a ser un árbol y que ese proceso se vuelva a repetir y así haciéndose como un ciclo. Mi nombre es Ángel Suárez y les voy a hablar de las características de las angiospermas. Una de ellas es que habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque con menor presencia en regiones polares, sobreviviendo tanto terrestres como en ecosistemas acuáticos. Las características de estas plantas es que también las podemos encontrar de diferentes estructuras y tamaños. Arbustivas o herbáceas. Características de estas plantas es que también las podemos encontrar de diferentes estructuras y tamaños. Arbustivas o herbáceas. Están constituidas por órganos vegetativos bien diferenciados llamados raíz, tallo y hojas. Son muy vistosas. Por ejemplo, presentan sépalos, tépalos, carpelos y órganos reproductores femeninos. Buenas tardes, hoy le voy a hablar sobre la reproducción sexual en animales. La reproducción sexual en los animales es la unión del óvulo, el espermatozoide para formar el huevo o cigoto macho y hembra. Estas crean células sexuales llamadas gametos que se reproducen en el interior de las gónadas. Las gónadas masculinas son los testículos que reproducen espermatozoides. Las gónadas femeninas, los ovarios, producen óvulos. Pueden ser interno a externo. Los internos se lleva a cabo su desarrollo embrionario dentro del vientre. Ejemplo, mamíferos, ballenas, delfines, etc. Los externos fuera del cuerpo materno. Ejemplo, anfibio, insectos. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Herrera y hoy vengo a hablarles sobre la reproducción asexual animal. La reproducción asexual animal es una estrategia reproductiva que llevan a cabo ciertos animales y plantas, en lo cual no es necesaria la presencia de dos individuos adultos del sexo distinto. Este tipo de estrategias ocurre cuando un individuo produce descendientes idénticos genéticamente a ellos. En la reproducción asexual hay un solo progenitor involucrado y no hay órganos reproductivos especiales o células sexuales.
Cada órgano es capaz de producir copias genéticamente idénticas del mismo al volverse un adulto. Ejemplos de animales asexuales. Hay tiburones en cautiverio, estrellas de mar, avispas y cangrejos.